Muy bien, pues me gustaría compartir algo con vosotros esta mañana. Espero que tengas un poquito de paciencia. El mensaje me ha turbado durante toda la semana, no sabía cómo iba a exponerlo y espero que tengas un poco de paciencia y Señor, me ayude a poder expresar lo que quiero compartiros, porque estoy bastante cargado por el momento que estamos viviendo en la Iglesia del Señor. Y quiero expresar este sentir y espero que lo puedas recibir con todo cariño y es lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Vamos a leer un texto en la Escritura que está en 2 de Corintios. Si abres ahí las Escrituras, 2 de Corintios, en el capítulo 11. La Iglesia del Señor se estaba formando. Pablo, como predicador del Evangelio, ha ido predicando por todos los lugares y él está muy preocupado porque dice que en el libro de los Hechos que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces. Iba a empezar una lucha de verdades contra las mentiras. De hecho, el Señor dijo que iba a edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A medida que la iglesia se iba formando, se iban a introducir falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, que iban a entrar dentro de la iglesia del Señor para contaminarla con sus herejías y desviar a los creyentes de su fe en Cristo. Esto iba a ser constante, ha ocurrido siempre. El Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario y cuando Él dice, voy a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, Pedro, que estaba con Él, le dijo, jamás te acontezca, Señor. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, me des tropiezo. Ya había una especie de coger el plan de Dios y destruirlo por completo. Entonces en la iglesia se iban a infiltrar, en la iglesia del Señor se iban a infiltrar pues estos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles e incluso falsos hermanos. Y hay una gran preocupación en Pablo. Una gran preocupación de ver a las iglesias que se estaban formando cómo podían ser apartadas de su fe en Cristo. Y él escribe en varios lugares, algunos se desviaron de la fe, se apartaron de aquello que en un principio ellos agarraron con todo su corazón, simplemente lo han ido soltando. Y ¿me estoy explicando? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Jóvenes, ¿alguno de vosotros? Sí, si no lo pilláis, después habláis conmigo, ¿vale? Y después de 4 horas intento explicarlo, ¿vale? Y Pablo está muy preocupado. Él ha sufrido mucho por predicar el Evangelio y dice, se agolpa sobre mí una de las grandes preocupaciones que es la iglesia. La iglesia. Hermanos, permíteme este punto. La iglesia en tu vida, la iglesia local, vamos a ponerlo así, la iglesia local y la iglesia no solo local, pero la iglesia del cuerpo de Cristo tiene que ser para ti un pilar en tu vida. Porque Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Permíteme decirte que eres un privilegiado el poder tener un grupo de hermanos que oran por ti, que están por ti y que estamos todos juntos. Somos privilegiados. Yo en esta mañana me siento un hombre verdaderamente bendecido por tener un grupo de hermanos que caminan conmigo en el Señor. Y estoy preocupado por los falsos maestros, los falsos profetas e incluso los falsos hermanos. Por eso el Señor busca sinceridad dentro de la congregación y odia la hipocresía. Pablo está muy preocupado por eso y ha sufrido mucho. Está llegando en su evangelio, que está predicando por todos los lugares, y dice a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, en el versículo 23, mira que dice: son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo, yo más. Mira, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, y aquí viene, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quería expresar Pablo a Corintios: sufrimos peligros. Hay peligros en todos los lugares. Hay peligro en la cocina cuando coges un cuchillo para incluso cortar para hacer tu propia comida. Peligros en el trabajo, peligros en el matrimonio, peligros en la sociedad, peligro. Vivimos en un momento de peligros y entonces nos refugiamos en el Señor. Y Pablo está preocupado que todo lo que él está viviendo pueda entrar dentro de la iglesia y decir: ¿habré trabajado en vano? Pablo está diciendo, incluso a Galatas, ¿habré trabajado en vano? Pablo le escribe una carta muy bonita a Timoteo, y este es el versículo. Si vas allí en 1 Timoteo capítulo 3, nos quedaremos aquí, y pondré algunas fotos en la pantalla que nos van a explicar un poquito acerca de los peligros. Pero fíjate, en 1 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, le dice algo muy hermoso. Le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le está escribiendo a Timoteo y lo está preparando para que él esté en el ministerio cristiano, y le está preparando en varios aspectos que ahora vamos a ver. Pero le está diciendo: ten mucho cuidado, Timoteo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque hay muchos peligros, Timoteo. Y le da 2 cartas, 39 exhortaciones en la primera, 26 en la segunda, de poder de alguna manera instruir a este joven para que guarde la fe, mantenga un carácter bien fuerte en el Señor y pueda mantenerse firme hasta el final de sus días. Pablo ya está acabando sus días. Dice: yo ya estoy pronto. Yo he acabado casi ya la carrera. Pero de alguna manera sufro por lo que puede venir. Y la iglesia del Señor ha sufrido desde su principio ataques. Y hoy en día sufre ataques, pero son diferentes. ¿Estáis conmigo? Bien. Os voy a poner en la pantalla, a través de la historia de la iglesia, los ataques, algunos de los más relevantes que la iglesia del Señor ha sufrido.
para que nos demos cuenta, y después pondré otra pantalla, de la sutileza de Satanás, de cómo ha entrado como un virus y ha entrado un troyano en la iglesia. Y este troyano empieza a trabajar de forma diferente. Pablo, muy inteligente, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, las maquinaciones de Satanás de podernos desviar de nuestra fe en Cristo a través de filosofías, huecas sutilezas, una forma que entra y de repente entra y ¡bum!, y te pone la duda, ¡bum!, te pone la duda. Fíjate, no sé si lo podéis, ¿se ve bien desde ahí? ¿Sí? La primera, gnosticismo, la salvación a través del conocimiento. Primera de Juan, dicen que es de los gnósticos, pero sí que fue una herejía. La herejía era: tú puedes ser salvo a través del conocimiento, la cruz no sirve, la resurrección no sirve, tú puedes tener una experiencia religiosa a través de la gnosis, de lo que tú conoces. Primera de Juan está escribiendo, está diciendo: no, Cristo vino en carne. Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos palpado, la persona de Jesús es real. Y esta herejía dijo: no, puedes llegar a través, del conocimiento de Dios a través de cómo la gnosis. Arrianismo era la negación de la divinidad de Cristo. Salió una herejía que decía que Cristo era creado. De aquí vienen los testigos de Jehová. Peligros. La persona de Jesús es creado. Y hubo un concilio para debatir dentro de la iglesia esta herejía que había entrado. Pelagianismo. Era la negación del pecado original y personal. Este hombre sacó una doctrina diciendo que el hombre no había caído en pecado, está solo enfermo y que él puede llegar a conocer a Dios a través simplemente de sus buenas obras. El catolicismo trajo una autoridad de la Iglesia y el papado. El catolicismo fue una gran destrucción. Y de hecho, fijaros bien que si tenían tanta autoridad que hoy en día incluso la Iglesia católica, apostólica y romana, cuyo papa visible se hace llamar a sí mismo el pontífice, el puente entre el hombre y Dios, se hace llamar a sí mismo santidad, y curiosamente alguien decía, se hace llamar papa vistiendo como una mama. El catolicismo, que impuso su doctrina y mató a muchas personas a través de la Inquisición, de todos aquellos que negaban que la Iglesia tenía una autoridad. Peligros de dentro, peligros de fuera, y el calvinismo vino. Y el calvinismo fue otra herejía, sacando una doctrina acerca de la doble predestinación. Y esta doble predestinación dentro de la Iglesia cristiana trajo un gran debate. Y dijeron, ¿cómo puede ser posible que crea la Iglesia que Dios predestina a unos al infierno y otros los predestina al cielo? Y estos mismos reformados que entraron dentro de la Iglesia persiguieron a sus propios hermanos en un sínodo de Dort en 1600 y los enviaron fuera, los persiguieron. Hermanos persiguieron contra hermanos. Y yo creo personalmente que el calvinismo es prácticamente una herejía dentro de la Iglesia para entrar en duda acerca del carácter de Dios. Así lo creo yo. Y entraron las denominaciones, las ramas fuera del árbol. El racionalismo trajo la razón sobre la fe. Ahora podemos entender a Dios a través de la razón y no a través de la fe de las Sagradas Escrituras. Dudaban acerca de, es imposible agradar a Dios. Necesitas la razón antes que la fe. Aparte de eso vino el existencialismo, el sentido
el sentir por encima de las Escrituras. Todos estos conceptos se unen juntos en un pote, te lo dan así para beber, ¿vale? Aparte del existencialismo vino el liberalismo, la reinterpretación de las doctrinas a la luz de la razón. El modernismo, apartar la fe a la falsa llamada ciencia. Y es cierto, el modernismo entró muy fuerte en la historia de la Iglesia y empezaron a negar la divinidad de Cristo, los milagros, el nacimiento virginal de Jesucristo, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y entonces los cristianos decían, ¿dónde tenemos que agarrarnos? Y decían, agárrate a este libro, créelo desde su principio hasta su final. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Agárrate a lo que Dios dice. El modernismo dijo, no, tienes que medir todo a través de la ciencia, llamada falsamente ciencia. Y entonces entró otro problema más dentro de la Iglesia, y entró el carismatismo con toda su fuerza. Una reinterpretación del Espíritu Santo. Y la Iglesia dijo, ¿dónde ahora qué nos encontramos? Y entonces entró toda la revolución de un carismatismo, de unas experiencias por encima de lo que la palabra de Dios decía. Y fue un daño tremendo para la Iglesia. Empezó en el siglo XX y ha estado continuando, pero la gente se ha empezado a dar cuenta de que tenemos que volver a las Escrituras siempre, a las Escrituras siempre, a las Escrituras siempre. Y en el 1960 aproximadamente entró un nuevo peligro, que era el neoevangelicalismo. ¿Sabéis lo que es? El fin justifica los medios. La Iglesia empezó a decir, no nos funciona en este mundo moderno lo que estamos haciendo. Vamos a acoplar cosas del mundo dentro de la Iglesia. Y empezaron a predicar un nuevo evangelio. El fin justifica los medios. Y era decir, vamos a coger cosas del mundo y entrarlas dentro de la Iglesia. Neoevangelicalismo. No acabó ahí los problemas. Peligros de dentro, peligros de fuera, y entonces vino la música. CCM, que se llama Contemporary Christian Music, la música cristiana contemporánea. Sí, el neoevangelicalismo dijo, cogemos la música del mundo, la metemos dentro de la Iglesia y quitamos la música que hemos estado usando durante mucho tiempo y usamos sonidos del mundo. ¿Para qué? Para adaptarlo al oído de los jóvenes, para que de alguna forma suene más bonita la música, para que pueda agradarnos y de alguna manera llenar nuestras redes. Y esta música realmente hizo muchísimo daño. Todo tipo de música. Había un grupo que se llamaba Stripes, sacado de Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y ese grupo era un grupo de heavy metal. Parecía como el grupo de Kiss. Y en sus conciertos tiraban Biblias. Y en sus conciertos se olía incluso a marihuana. La música del mundo traída a la Iglesia, y hubo un momento en que se llamó el crossover, hecho por una cantante que fue la primera en poder escribir una canción que no sabía si la cantaba a Jesús o a su amante. Y entonces empezaron a diluir la música, introduciendo simplemente palabras que no tuvieran que ver con las Escrituras. Sacaron la sangre de la cruz, sacaron la resurrección de Cristo, sacaron palabras que podían doler a las personas simplemente para poder aglutinar a más personas. Tremendo esto. Y después, con los tiempos, han entrado ciertas filosofías en el culto que forman parte de la cultura. La cultura del mundo ha entrado dentro de la Iglesia y de repente dices, ya no sabes si es una discoteca o es una iglesia.
apagamos las luces, mantenemos un escenario, quitamos el púlpito y le ponemos al predicador un pinganillo. Y hacemos simplemente una historia un poco extraña que pueda ser agradable a todos para tener un nuevo sabor a lo que es la iglesia. Había un letrero en unas que decía: esta es la iglesia que menos iglesia es. Ven y asiste. Imagínate, esta es la iglesia que menos iglesia es. Era como una vez escuchando a los Simpson. Yo no los veía, pero dejé prácticamente de verlo, no los vi nunca, los Simpson. Pero una vez me quedé tan impactado que se pusieron a orar por la comida. Y uno de ellos, no sé qué personaje, dijo: Señor, te damos gracias por nada. Uf, qué fuerte. Qué filosofía, ¿verdad? Te damos gracias por nada. Peligros, peligros. Y después llega ahora el nuevo concepto, que es la nueva iglesia local. Permitidme, ¿eh? Es redefinir conceptos de lo que es la iglesia local. Son ataques que han estado continuamente. Y hoy en día, la iglesia del Señor vive un ataque para poder, de alguna forma, quitar conceptos de lo que es una iglesia local. Quizá tú no te darás cuenta y dirás: pastor, ¿dónde vas con todo esto? Esta es tu opinión, estos son hechos. Después yo doy mi opinión sobre los hechos, pero estos son hechos. Pero Satanás es muy inteligente. Si no puede destruirte, te va a poder desviar. Y tarde o temprano, el camino que tú escojas, allí irás. Y entonces entran las filosofías. Ahora Satanás no entra con doctrinas extrañas, es decir, acerca de la divinidad de Cristo, de la resurrección, porque esto ya lo tenemos más o menos bien cogido. Pero mira cómo entra. Déjame ponértelo aquí. ¿Cómo entra? Este es el nuevo concepto de iglesia local actualmente que se está viviendo. Y son esto: diversidad. Es una palabra muy buena esta, ¿eh? ¿Sí o no? Se habla mucho acerca de diversidad. El poder, de alguna manera, ser diversos, es decir, tener un poco de todo, ¿vale? Que va muy bien, ¿no? Va muy bien en la alimentación, pero un poco de todo en la iglesia te puedes encontrar con un problema muy grande. Un poco de todo puede ser un problema muy grande. La diversidad. ¿Os dais cuenta el vocabulario, cómo ha cambiado? Ahora ya no es arrianismo, ni existencialismo, ni gnosticismo. Ahora es que seamos diversos. Esta diversidad trae lo que le llaman ahora el pluralismo. La diversidad es tener un poco de algo, de cada cosa, y el pluralismo es la aceptación. Y en la iglesia del Señor ahora se está absorbiendo esto. Déjame que continúe. Ya estoy acabando, ¿eh? Y ahora iremos un momentito a la Biblia. Pero es el pluralismo, lo puedes ver, ¿eh? Que lleva a un pensamiento igualitario. Es decir, no hay nadie entre nosotros que tenga un pensamiento mayor. No importa la verdad. No importa la verdad. Tu pensamiento, es muy bueno. ¿Y el tuyo? También. ¿Y el tuyo? Me encanta. Aceptamos todos los pensamientos y todos son iguales. No importa lo dañinos que puedan ser. Esto lleva a la iglesia a una falta de cohesión. Empezamos a separarnos por pensamientos y finalmente lleva a una dificultad de comunicación. Esto lleva a una libertad de acción. Ahora lo que yo quiero, porque mi pensamiento es tan bueno como el tuyo. Porque somos una iglesia plural y diversa. Y entonces, en esta diversidad, en esta pluralidad, en este pensamiento igualitario, no importa lo que piense el pastor, ni lo que piense el anciano, ni el diácono, ni el hermano, ni la hermana. Es igual. Todo es lo mismo. Y uno dice: a ver, por favor, no, todo es lo mismo. Lleva una final de acción. Cada uno hace lo que bien le parezca. Yo hago lo que bien me parece,
al final lleva una especie de yo voy a la iglesia a consumir simplemente, y nos lleva a unas dudas hacia el liderazgo, debido a que la iglesia empieza a dudar de lo que se dice en el púlpito, de lo que se dicen en las clases, porque dice, ¿quién es él por encima de mi pensamiento? Y finalmente acaba con una división de iglesia. Acaba con una división de iglesia. Y Pablo está tan preocupado al principio que le dice a una iglesia, hermanos, nosotros tenemos que ser uno en Cristo. Sí que somos miembros los unos de los otros y cada uno es un miembro dentro del cuerpo de Cristo, pero somos uno y tenemos que hablar una misma cosa, pensar una misma cosa y sentir una misma cosa. Somos una iglesia en el Señor, eso Pablo está diciendo. Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ten mucho cuidado de no dejar entrar dentro de la iglesia falsas herejías, falsos comportamientos. Lo dice en la congregación. Incluso dirás, está preocupado Pablo incluso por pequeños detalles, por pequeñitos detalles. Y le dice, estas cosas yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Cuando habla de la iglesia de Dios, fijaros bien, el Señor cómo nos instruye. Pone varios elementos, pone acerca de un rebaño. Un rebaño, pone ovejas, uno solo, un rebaño. Pone un edificio, piedras vivas hechas como un edificio. Un cuerpo, miembros, pero todos juntos. Habla acerca de una familia, miembros, pero todos juntos. Pablo, preocupado por todas las situaciones que vivía en el siglo I, es muy curioso que han pasado muchos siglos ya y han habido muchos peligros y la iglesia actual corre el peligro prácticamente de diluir la verdad de Dios. Cuando vino el COVID no nos podíamos reunir como iglesia y entonces salió por YouTube. Bueno, por YouTube recibí una información del Consell Evangèlic de Cataluña, que los grupos de pastores se reunían. Y entonces pues yo desde casa dije, voy a reunirme con ellos. Y entré para tener Zoom, que nadie sabía lo que era Zoom, ¿verdad? De repente vino Zoom. Y entonces me reuní en el Zoom con ellos. Buen grupito de hermanos. Y uno de ellos dijo algo que realmente me chocó muchísimo. Dijo lo siguiente. Dice, estamos viviendo un momento en que la iglesia del Señor dejará de existir tal como la conocemos y el nuevo modelo será este, dijo. Yo desde atrás apagué en la imagen y para que no me viera tirarme. ¿Cómo? Estaba diciendo que va a acabarla. Y yo digo, no será posible, el COVID pasará y nos volveremos a reunir. Volveremos al modelo que el Señor ha puesto. Pero sí que es cierto que la iglesia del Señor no es la misma ahora que la que yo crecí. No es la misma que la que yo crecí. Ha cambiado mucho, pero mucho. Pero mucho, pero mucho ha cambiado. La iglesia cuando yo era niño. La iglesia de algunos de vosotros que erais jóvenes. Ha cambiado mucho la iglesia. Íbamos a los cultos de oración. Íbamos los domingos por la mañana y el domingo por la tarde. Íbamos todos juntos. Intentábamos pensar todos una misma cosa, sentir una misma cosa y hablar todos una misma cosa. Pero la iglesia de hoy es muy diferente. Puede llegar un momento que cada uno haga lo que bien le parezca. Ahora voy aquí, ahora por allá. Ahora vengo y ahora no vengo. No se me necesita, porque hay diversidad, pluralismo, la cohesión me la busco yo, pienso como quiero,
hago lo que bien me parezca y vengo a la iglesia para ver lo que me dan, pero apenas puedo contribuir. Joe me ha pasado un par de notas suyas. Está haciendo un curso por internet acerca de la iglesia y juntamente con Justin están estudiando la iglesia. Y me ha pasado 2 notas buenísimas acerca de la iglesia del Señor. Y yo pienso, ¿qué va a ocurrir si nosotros no mantenemos el rumbo? ¿Qué va a ocurrir? No te sepa mal, hermano, si hablo de estas cosas, por favor. No te sepa mal, ¿vale? No te sepa mal. Porque dentro de 10 años es posible que nos hayamos movido un poquito más y haya más diversidad, más pluralismo, a menos que no echemos un cordel alrededor nuestro y digamos, aquí me planto, aquí me quedo, porque hay 3 cosas que necesito en la iglesia del Señor. Y me gustaría simplemente ponerlas aquí. 3 cosas que yo tengo que encontrar en la iglesia. Si yo tuviera que irme, eso lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Si tuvieras que hacerte un viaje a una isla y tuvieras que llevarte 3 cosas, ¿qué te llevarías? ¿No? Había un anuncio cuando yo era niño que me encantaba, era de té, y no sé si os acordáis, pero sé que se quemaba un palacio y se veía a un mayordomo saliendo y decía, si mi taza de té, si mi palacio se quemase, salvaría 3 cosas, ¿no? Mi mayordomo, mi taza de té y el anuncio era mi reloj de pared Radiant. No sé si os acordáis, pero bueno, yo ya soy muy viejo. Pero si tuviera que irme a un sitio, 3 cosas necesito. Y esta iglesia va a necesitar 3 cosas para enfrentarse a la generación que nos toca. Nos tocan tiempos difíciles, muy difíciles, de verdad, muy difíciles. Le compartía yo al hermano Israel, que llevaba una camiseta, leí un anuncio que en un supermercado de Estados Unidos, en un centro comercial, no dejaron entrar a un joven porque llevaba en su camiseta Jesucristo salva, y no le dejaron entrar, porque era ofensivo. Hablaban de diversidad, de pluralidad, pues no dejaron, y lo sacaron fuera. Digo, no puede ser, no puede ser. Y leí, dije, sí, es así. Y le decía yo al hermano, digo, él dice, yo tengo muchas, pero quién sabe si habrá algún día que dentro ahí fuera, en la puerta, habrá un grupo de personas con pancartas en contra de nosotros, porque creemos en el Señor Jesucristo. ¿Has pensado en esto? Puede llegar un momento que no nos dejen publicar ciertas cosas y nosotros cedamos a la diversidad, al pluralismo, al contemporáneo, a lo evangélico. Habrá llegado un momentito a lo mejor que la iglesia no vendrán gente porque no les gusta la música de la iglesia, o porque no les gusta la forma de vestir, o porque no les gusta cualquier cosa, y se irán a un lugar donde de alguna manera puedan absorber para ellos, vivir en esa pluralidad, en ese tener un momento de mi cristianismo a mi manera. Y hay 3 cosas que no podemos perder de vista. La iglesia está por Cristo. Si Cristo Jesús no es nuestro centro, si el Señor Jesucristo no es nuestra pasión, si el Señor Jesucristo no es nuestro todo, apaga y vámonos, porque lo único que tenemos es religión. No estamos aquí para hacer iglesia. Estamos aquí porque somos iglesia. Y hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Por eso en este Salvador personal nos entregamos por completo. Nuestra música tiene que estar centrada en Cristo. Nuestra forma de pensar tiene que estar centrada en Cristo. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. El Señor nos ha salvado. Cristo debe ser nuestra pasión. Tenemos que hablar del Señor más. Tenemos que hablar de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, el perdón de nuestros pecados, la resurrección, la persona de Jesús. Cristo, Cristo, céntrate, céntrate. Ayer hablaba yo con una joven en uno de los consejos
se había bautizado y le di un pequeño regalito. Y le dije a todos lo que digo siempre cuando doy mi pequeño regalo. Digo, céntrate, céntrate, céntrate en la persona de Jesús. Hay muchos peligros. Hay peligros de falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsas iglesias, falsos hermanos. Céntrate en la persona de Jesús. Coge tu Biblia e investiga por ti mismo cuál es la verdad de Dios. Coge la Biblia, agárrate a la persona de Jesús. La iglesia no podrá satisfacerte, no lo va a hacer. Esta iglesia no va a suplir las necesidades de tu alma, no lo va a hacer. Esta iglesia te fallará. Esta iglesia, de alguna manera, no va a suplir. Y cuando tú sientas un fracaso en tu vida espiritual, le echarás la culpa al pastor. O le echarás la culpa a los diáconos, o le echarás la culpa al hermano que tenías al lado porque te ofendió, porque te dijo. Y prácticamente estarás intentando buscar alguna razón por tu fracaso. Tu fracaso será porque no te agarraste a Cristo. Cristo tiene que ser nuestra pasión. Lo que el Señor hizo por nosotros. Una iglesia centrada en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Agárrate a Él. Busca la persona de Jesús. No hay pasión más grande que tener una iglesia centrada en Cristo. Antiguamente se ponían en los... Fíjate, se cambian las cosas. Tenemos 2 pantallas, ¿eh? Antes en las iglesias habían unos carteles que ponían, predicamos a Jesucristo crucificado. Hay una iglesia en Marín, en Galicia, preciosa. Yo hice el servicio militar allí, que por cierto, como militar pues nos cogían el domingo liberábamos y nos cogían, íbamos a la iglesia y las familias nos cogían a los que éramos militares y nos invitaban a comer. Buah, no veas. Había un hermano que era pescador y tenía un barco que se llamaba Noé. Y comíamos pescado. Buah, el domingo íbamos a la iglesia esperando que acabara el culto para comer buen pescado. Pues en la iglesia de Marín tienen en la fachada: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Hala! ¡Toma! Nosotros tenemos una pantallita allí, con unos versículos. Muy agradecido por ello. Pero las cosas van cambiando. Pero Cristo permanece fiel. Y hemos de agarrarnos al Señor. Y de alguna forma decir, Señor, me agarro a la autoridad de las Sagradas Escrituras, a lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. A mí me encanta un hermano en nuestra congregación que cada vez que ora menciona la muerte del Señor Jesucristo en su favor. Me encanta. Pablo le dice a una iglesia, no pretendo saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo crucificado. No hay ningún otro interés, hermanos, de verdad, por favor. No hay ningún interés. El interés más grande que pueda haber un ministerio no son los programas, son las personas que puedan conocer a Cristo Jesús, que tú puedas tener una relación intensa con la persona de Jesús, porque hay peligros, como has visto, peligros, y dices, yo me agarro fuerte a tu cruz, mi esperanza está en ti. O como podamos decir, como Pablo, para mí el vivir es Cristo, Cristo, Cristo. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, pero ten un carácter cristiano. Para que sepas cómo debes conducirte, ten un carácter cristiano, por favor. Ten un carácter cristiano. Amor entre nosotros, respeto entre nosotros,
No murmures de tu hermano, porque no te gusta. Ora por él. Ora por mis debilidades, para que el Señor me haga mejor y más semejante a Cristo. Ten un carácter cristiano, que cuando venga la prueba, la dificultad, tú puedas decir, sí, bajaba muy bien con la bicicleta, bajaba muy bien, pero a la hora de subir, echaba pestes, no podía. No, a la hora de subir, me agarro al Señor y tengo un carácter cristiano. Me agarro a tu cruz y tengo un carácter como Cristo es. No he dejado que el mundo se apodere de mi pensamiento. De nuestra mente, por eso dice la Escritura, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hacedlo, entrégate al Señor, para que mueras en Cristo y resucitado con Cristo puedas tener un carácter cristiano, puedas discernir y tener el Espíritu Santo morando en ti. Amor, gozo, paz, paciencia. Que en el momento difícil tú puedas decir, mi vida está en las manos de Dios y me entrego a Él. Señor, el mundo puede cambiar, las iglesias pueden cambiar, los programas pueden cambiar, la vida puede cambiar, pero tú no cambias y yo me agarro a tu carácter. Y hay otra cosa más que Pablo le dice a Timoteo, y lo puedes ver, ¿eh? Ten cuidado con la cultura. Intenta mantener bien claro lo que es de Dios y lo que es del mundo. Lo que es de Dios y lo que es del mundo. No dejes que la cultura del mundo, el pensamiento del mundo, transforme tu pensamiento. Un matrimonio es un hombre y una mujer, punto. Un hombre y una mujer que viven sin haber pasado por el altar, sin haber tenido la bendición de Dios, es fornicación, punto. Una persona que se traspasa de un lugar a otro, la Biblia lo menciona como perversión, ¿no? Y abominación a Jehová. Punto. No dejes, mantente firme. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La verdad de Dios por encima de todo, cueste lo que cueste, con amor, con cariño. El plan que Dios diseñó no lo puedes retocar. Está diseñado por Dios y tú no puedes diseñarlo conforme a la voluntad que quieras. Vive bajo la voluntad de Dios y recibirás la bendición de Dios. Ten Cristo, carácter y cultura. Tengo una cultura cristiana. Dice el Señor en su palabra, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. El mundo ha llegado a decir que lo dulce es amargo y lo amargo dulce. Ya no sabe exactamente qué vaso beber, de dónde tirar. Y nosotros como cristianos, en medio de esta generación, decimos, nos mantenemos firmes, firmes, firmes en la palabra de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros hacemos nuestro camino cristiano. Por favor, yo respeto mucho la libertad, mucho. Amo mi libertad, de verdad. Hago todo lo posible por ser libre en el Señor. Pero estoy sujeto a las Sagradas Escrituras. Llega un momentito en nuestras vidas que tenemos que buscar el lugar, el sitio, el momento para desarrollarnos como cristianos. Dejar que el mundo vaya a su bola y ver las cosas cambiar, pero mantener el rumbo fijo. Séneca, un filósofo español, dijo que aquel que no sabe a qué puerto se dirige, cualquier viento le es favorable. Nosotros sabemos a dónde nos dirigimos. Tenemos ciertas cosas claras.
Tenemos ciertas cosas claras en la enseñanza de nuestros hijos, en la disciplina y amonestación de nuestros hijos. Tenemos ciertas cosas claras acerca de poner límites a nuestros jóvenes para que vivan en el Señor. Respetamos mucho la autoridad de los padres. Esta iglesia no se mete en la puerta de tu casa. Si lo hace, llama el timbre. Siempre seré un invitado, no un invasor. Siempre estaré ahí y estaremos ahí para amarte y ayudarte. Pero tú tienes tu propia libertad y tú escoges dónde vas a crecer. Pero que sepas que hay peligros. Si tú no amas estas tres cosas, no tienes iglesia. Tienes un grupo de personas que vas a consumir y si te gusta bien y si no, te vas a otro sitio. Permíteme decirte con mucho cariño, ¿dónde vas a plantarte? ¿Hasta dónde te plantas? Y dices, yo voy a permanecer aquí, en el Señor, no estoy hablando de la iglesia, el Señor, en este pensamiento. Y no voy a dejar dominarme. Hay cosas que son pecado, muy claras, que son pecado muy claras. Y uno necesita decir, no, me mantengo. Pablo ya lo veía desde lejos, Vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos, se introducirán. Y hoy en día Satanás muy sutilmente ha introducido un virus. Por cierto, el otro día vi un vídeo de un hacker que tiene un pendrive pequeñito, parece que es un pendrive. Dice, pero ese pendrive vale 20.000 euros, 20.000 dólares. Dice, es capaz de tirarlo en una oficina, en un banco, y simplemente por la curiosidad la gente lo coge y dice, anda, ¿esto qué es? Y lo mete en el ordenador, ¡pum! Y tal como lo mete en el ordenador, ya estás. Esa persona desde lejos ya puede entrar, entra en tu ordenador, coge todas las claves, cógelo y puede destrozar y hacer todo, de un edificio entero. Es un hacker muy conocido, con un pendrive. Yo espero no encontrarme ningún pendrive en la puerta de la iglesia. Es responsabilidad nuestra mantener la iglesia limpia, sana, para que todos podamos pensar lo mismo, sentir lo mismo y hablar lo mismo. Quizá a diferentes niveles por nuestra tradición cristiana, quizá por diferentes niveles por nuestra personalidad, o por nuestra cultura, o por nuestro entendimiento de las cosas, pero vamos todos juntos, vamos todos juntos. Si no, llegará un momentito que lo que es diversidad, pluralidad, falta de cohesión, falta de comunicación, de repente digas, se acabó, clac, me voy a otro sitio, me voy a otro lugar donde pueda expresar mejor mi cristianismo. Y uno dice, no, mantendré estas tres cosas, mi vida en Cristo, mi carácter cristiano y un entendimiento correcto de la cultura en la cual estoy viviendo. Y no dejaré ser infectado por filosofías, huecas sutilezas. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Columna porque se mantiene bien firme, y baluarte es aquello que está de protección. En Cristo estoy seguro y estoy protegido. Y yo doy gracias al Señor, que en mi cristianismo el Señor me llevó a iglesias donde fui cuidado, donde fui protegido, donde fui de alguna manera enseñado para que los ataques del mundo no entraran fuerte. Yo tenía un pastor maravilloso,
se llama Martín Valcárcel, maravilloso. Me exhortaba, me amonestaba, me corregía, y yo creo que tuvo mucho que ver con mi matrimonio también, porque me dijo, ¿has visto a esta chica, Rosa? Dice, creo que te interesa. Y bueno, pues, lo que no sabía él, que yo ya estaba interesado. Pero fue un buen hombre, y doy gracias al Señor, que la providencia de Dios me puso ahí. Quizá tu experiencia es diferente, pero toma este mensaje como una advertencia al peligro tan grande que corremos si no pensamos hacia dónde vamos. Alguien dijo, no se trata de dónde estás, sino hacia dónde vas. El problema. Y a veces simplemente una pequeña desviación te puede llevar a un lugar que no te gustaría estar. Quiera el Señor, no quiero hablar aquí de mis frustraciones, pero sí quiero hablarte de la experiencia que he tenido recientemente en conversaciones y en visiones reales de situaciones de decir, ¿cómo ha cambiado la Iglesia? Madre mía, ¿cómo hemos hecho cambiar la Iglesia? Madre mía. Y el punto es, ¿hasta dónde queremos cambiarla? Es el punto. ¿Hasta dónde la queremos cambiar? Uno dice, vamos a parar aquí, vamos a volver a Cristo, al carácter y a tener un entendimiento de la cultura. Quiera el Señor bendecirte. Sé que es un mensaje muy difícil de expresarlo, sé que para ti es muy difícil también de aceptarlo, pero te lo digo con todo mi cariño y con todo mi amor. ¿Hasta dónde vamos a llegar si no paramos un poco y nos decimos, cuidado, 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 cuidado con toda esta historia que estamos viviendo, que simplemente es como un pendrive que infecta a un troyano y se cuela. Y llegaría un momentito que nosotros perdamos el sabor de lo que es la verdad y recojamos diluido. Mi hermana Damaris, Iván, me han regalado café con sabor a canela, buenísimo. Esta mañana lo he estrenado, pero he cometido el grave error de hacer una cafetera y mezclarla con medio vaso de agua caliente para hacer un americano. Ni sabía café, ni sabía canela. Aguachirri total, pero tenía café y tenía canela. Pero no. Estoy deseando llegar a casa y hacerme una cafetera pura de este café, que es café con canela. ¿Lo has pillado? En la Iglesia puede llegar a ocurrir lo mismo. Se ha diluido tanto que ni se habla de Cristo, ni de carácter, ni se tratan las cosas de la cultura. Simplemente lo mezclamos y tómalo. Ponte el azúcar que te guste, háztelo a tu manera y disfruta de lo que tienes. Por eso tenemos que volver de alguna manera a las raíces. Hablando con Joe me decía, si tenemos la doctrina clara, tenemos mucho ganado. Y es cierto. Si tenemos la doctrina clara, tenemos mucho ganado. La verdad de Dios está ahí. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Quiera el Señor bendecirte. Si tienes alguna pregunta, por favor ven y Si no estás de acuerdo conmigo, no me critiques, dímelo, habla, ven y me lo dices, ¿vale? Si me dices, es que el pastor lo dijo por mí, claro que lo digo por ti. Yo no hablo a las sillas, te hablo a ti. Entonces no te ofendas, por favor. Si no estás de acuerdo en la cosmovisión que el pastor tiene, pues ven y me lo dices. No estés de acuerdo, pastor. Pues, hablaremos.
Pero esto te lo digo porque amo profundamente a esta congregación. Y es mi responsabilidad como pastor, advertiros y amonestaros de los peligros que nos encontramos constantemente todos. Y la Iglesia del Señor es suficientemente valiosa para protegerla entre todos, amarla entre todos, cuidarla entre todos, limpiarla entre todos. Y que el Señor nos bendiga abundantemente. Quiera el Señor ayudarnos. Vamos a orar y dejo que Alfredo nos dirija en la canción. Señor, tú sabes la situación que estamos viviendo, donde la verdad ya es cuestionada. Pero pedimos que podamos volver de nuevo a las Sagradas Escrituras y poder vivir nuestra vida cristiana conforme a tu voluntad. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Antes que venga Alfredo, una persona ha denunciado a inteligencia artificial, no sé si lo sabíais. Inteligencia artificial es conocida ya por todos, creo que todos la usamos, pero ha habido un hombre que ha denunciado a inteligencia artificial, a ChatGPT, porque pusieron su nombre y ChatGPT lo acusó de asesinato. Y este hombre lo ha denunciado a ChatGPT porque ha mentido. ChatGPT miente descaradamente y la gente lo está teniendo ya como verdad. Y este hombre ha sido muy sabio de denunciar a ChatGPT para frenar la mentira que está mezclada. Y es muy curioso, pero esto es lo que nos vamos a encontrar. Ya nadie va a saber qué es la verdad, porque lo dice ChatGPT, porque lo dice Google, ¿qué es la verdad? La verdad de la palabra de Dios.